Cuando hablamos de la India María, lo primero que viene a la mente es esa mujer sencilla, torpe pero encantadora, que hacía reír a todos con su humor inocente y sus enredos imposibles. Fue un personaje tan entrañable que terminó por convertirse en un símbolo del cine mexicano. Pero detrás de los aplausos, de las películas que marcaron época y de la risa fácil, se escondía una realidad mucho más dura y oscura. Una verdad que la propia actriz decidió confesar cuando ya tenía 74 años, dejando al público en completo asombro. Su revelación no hablaba de la gloria, sino del sacrificio. Admitió que en algún momento de su vida, empujada por la necesidad y la desesperación, había tenido que tomar una decisión que nunca imaginó: separarse de sus hijos, incluso venderlos para poder sobrevivir. Estas palabras fueron como un rayo inesperado en el corazón de sus admiradores, quienes siempre habían visto en ella a una mujer fuerte, alegre y sin preocupaciones. Pero la realidad, como casi siempre, era muy diferente. La confesión de la India María expuso lo que muchas mujeres de su época vivieron en silencio: una lucha constante contra la pobreza, los prejuicios y la falta de oportunidades. Aunque ante el público, ella representaba a la mujer humilde que lograba salir adelante con picardía y buen humor, en su vida personal enfrentó situaciones donde no había risas, sino lágrimas escondidas. Este misterio, que durante décadas estuvo guardado, sacudió la memoria colectiva de México. Como una de las actrices más queridas, pudo atravesar un dolor tan grande sin que nadie lo supiera. ¿Qué clase de soledad la acompañaba detrás de las cámaras cuando el público solo quería verla sonreír? Lo impactante no fue solo lo que reveló, sino cómo lo dijo, sin adornos, con una honestidad brutal que desarmó a todos. Ella no buscaba lástima ni justificar su pasado, simplemente quería mostrar su verdad, una verdad que llevaba décadas guardada. Fue su manera de gritarle al mundo que, aunque la veían como un ícono de comedia, en realidad era también un ser humano marcado por decisiones dolorosas y consecuencias irreversibles. Ese secreto no destruyó la imagen de la India María, al contrario, la hizo más humana. Mostró que la risa que regalaba al público muchas veces nacía de un lugar lleno de heridas. Y quizás eso explica por qué conectaba tanto con la gente. Porque detrás de la máscara de comedia había una vida cargada de pruebas que ella transformaba en arte. La confesión nos recuerda que las estrellas también lloran, que incluso los ídolos más queridos cargan con sombras que rara vez se atreven a compartir. Y en el caso de la India María, su secreto quedó como un legado de verdad y dolor, un recordatorio de que el éxito no siempre borra las cicatrices del pasado. Después de aquella confesión, muchos quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. La imagen de la actriz que había hecho reír a todo un país se transformó en cuestión de segundos. De pronto, el personaje alegre quedó de lado y emergió la mujer real, María Elena Velasco, la persona detrás del disfraz de la India María. Ella misma explicó que no fue una decisión tomada por capricho ni por indiferencia, sino por pura necesidad. Las circunstancias la obligaron a elegir entre morir de hambre con sus hijos o dejarlos ir con la esperanza de que pudieran tener una vida mejor. En esos tiempos, ser mujer, ser pobre y ser madre soltera era casi una condena social. No había redes de apoyo, no había oportunidades, y mucho menos alguien dispuesto a tenderle una mano. Ese dilema la persiguió durante décadas. El público nunca lo imaginó, porque la veía siempre con una sonrisa en pantalla, improvisando ocurrencias que parecían brotar de manera natural. Pero en el fondo, la risa era un escudo, una manera de ocultar un dolor que jamás se atrevió a confesar en sus años de mayor fama. A sus 74 años, cuando ya sentía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su última etapa, decidió abrir el corazón y dejarlo todo claro. Su voz, quebrada por la edad pero firme en la intención, reveló lo que más le había dolido.
El precio que tuvo que pagar por salir adelante en una industria que nunca fue justa con las mujeres, y mucho menos con aquellas que venían de la pobreza. Al escucharla, muchos se preguntaron, ¿cómo es posible que una mujer tan exitosa hubiera tenido que pasar por algo tan desgarrador? ¿Qué clase de sociedad permite que una madre tenga que separarse de sus hijos para sobrevivir? El misterio no era solo lo que revelaba, sino lo que callaba. Nunca dio todos los detalles. Nunca nombró directamente qué sucedió después con aquellos hijos. Prefirió mantener un velo de discreción, quizá para protegerlos, quizá porque el dolor era demasiado grande para abrirlo completamente. Su silencio parcial hizo que la historia se convirtiera en una especie de leyenda oscura en el mundo del espectáculo. Algunos decían que había exagerado, que quizá lo dijo como metáfora de lo difícil que fue su vida. La trayectoria de la India María, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, es mucho más intrincada de lo que la mayoría imagina. Con el paso del tiempo, su personaje se convirtió en símbolo de sencillez, inocencia y una bondad que conquistó al público durante las décadas de los 70 y 80. Con su inconfundible humor, siempre envuelta en situaciones complicadas y logrando salir airosa, logró arrancar carcajadas a generaciones enteras. Sin embargo, detrás de esa entrañable imagen, María Elena Velasco, la talentosa actriz que le dio vida, resguardaba secretos que bien podrían haber formado parte de una telenovela. ¿Sabías que la India María no solo regaló sonrisas, sino también hijos? Así como lo oyes. Un giro inesperado en su historia personal revela que, además de ser una de las artistas más admiradas en la televisión mexicana, María Elena Velasco tomó una decisión que pocos imaginaban: entregar a algunos de sus hijos. Una verdad desconocida por muchos, pero que ha salido a la luz gracias a las declaraciones de una mujer llamada Mirna Velasco, quien asegura ser la hija biológica de la actriz y del reconocido conductor Raúl Velasco. Una historia marcada por el engaño, el sufrimiento y los lazos familiares rotos que dejó al descubierto una impactante realidad. Antes de sumergirnos en todos los detalles, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia impactante como esta. Ponte cómodo con tu bebida y botana favorita, porque lo que viene no solo te sorprenderá, sino que también te hará reflexionar. Imagina que un día descubres que las personas que considerabas tu familia en realidad no lo son. Eso fue exactamente lo que vivió Mirna Velasco. Desde pequeña, siempre sintió que algo no encajaba en su vida. Criada por una madre adoptiva que trabajaba como empleada en la casa de la India María y Raúl Velasco, Mirna comenzó a notar diferencias físicas con su familia, actitudes extrañas hacia ella y un trato distinto en comparación con su hermana. Su intuición le decía que algo no estaba bien. Cuando Mirna cumplió 14 años, decidió hablar con su madre adoptiva sobre ciertos comportamientos indebidos que su padre tenía con ella y su hermana. Lo que jamás imaginó fue que, en lugar de recibir apoyo, se encontraría con una verdad devastadora. Su madre adoptiva le reveló sin rodeos que ella no era su hija biológica ni la de su esposo. Pero eso no fue lo más impactante. La sorpresa mayor llegó cuando le confesó que sus verdaderos padres, la India María y Raúl Velasco, nunca la habían querido. Con una frialdad que la dejó helada, su madre adoptiva le dijo: «Tus verdaderos padres jamás te desearon». Aquella frase fue un golpe tan duro que Mirna quedó en shock. La confusión y el desconcierto la invadieron. ¿Cómo era posible que la India María, la mujer que todo el país admiraba y a quien ella consideraba su madre, la hubiera entregado a otros? Pero la historia no termina ahí. Lo que sucedió después es aún más desconcertante. Cuando Mirna denunció a su padre adoptivo por los abusos que sufría, su familia se vio envuelta en un proceso legal. Fue en medio de ese juicio cuando su madre adoptiva le soltó la revelación definitiva. En un pasillo de la corte, con una expresión dura y sin mostrar remordimiento, le dijo: «Tus padres biológicos son Raúl Velasco y la India María».
¿Puedes imaginar lo que es recibir una noticia así? Descubrir que las personas con las que creció no eran su verdadera familia y que, además, sus padres biológicos nunca la quisieron, es algo que pocos podrían soportar. Sin embargo, Mirna no tuvo opción más que enfrentar esa cruel realidad. Como si no fuera suficiente, su madre adoptiva le lanzó otro golpe. Y debes entender que nunca te querrán, porque jamás lo hicieron. Estos relatos revelan un lado completamente diferente de la India María. La mujer que con su carismático personaje hizo reír a millones, en la vida real ocultaba secretos oscuros. Según la versión de Mirna, la actriz no solo entregó a sus hijos a empleados de su casa para evitar escándalos, sino que también cargó con el peso de una relación difícil con Raúl Velasco, quien tampoco estaba dispuesto a asumir responsabilidades adicionales. La decisión de la India María de entregar a sus propios hijos nos muestra el tipo de sacrificios extremos que algunas figuras públicas realizan en un mundo donde la imagen y el prestigio lo son todo. Raúl Velasco, una de las personalidades más influyentes de la televisión mexicana, tampoco quería complicarse la vida con hijos fuera del matrimonio, lo que llevó a que ambos decidieran apartar a sus descendientes de sus vidas. Conforme emergen nuevos detalles, la vida de esta mujer se presenta como un rompecabezas con piezas aparentemente inconexas, pero que, al ensamblarse, forman un relato cautivador, conmovedor y, en ciertos momentos, difícil de asimilar. Todo comenzó cuando Mirna, quien afirma ser hija biológica de la India María y Raúl Velasco, reveló que su madre distaba mucho de la imagen de discreción que muchos imaginaban. De acuerdo con su testimonio, la India María no solo trajo al mundo a Mirna, sino que dio a luz a 7 hijos, cada uno con un destino tan inesperado como el siguiente. Algunos de estos hermanos desaparecidos, según Mirna, son figuras ampliamente reconocidas, como la cantante Ana Gabriel y la vocalista de la famosa agrupación Uninova, Dennis Guerrero. Según su versión, estas mujeres fueron entregadas a distintas familias, que las criaron como si fueran propias. Pero si esto ya era lo suficientemente asombroso, Mirna también relata que a lo largo de su vida conoció a otro supuesto hermano, un joven atractivo y carismático que, además, pertenecía a la comunidad LGBTQ+, y aseguraba ser hijo de la India María. Tuve mis motivos para no juzgar, porque yo no soy Dios. Simplemente dejé que el pasado quedara atrás, comenta Mirna. Este descubrimiento fue el punto de quiebre en su relación con su familia adoptiva y el impulso definitivo para construir su propio hogar, uno numeroso, con la esperanza de ofrecer a sus hijos el amor y la estabilidad que a ella le fueron negados. Soy sumamente fértil, dice entre risas al referirse a los 13 embarazos que vivió a lo largo de su vida. Sin embargo, el destino tenía reservado para ella un golpe aún más devastador. Después de mantener esta historia en secreto durante años, Mirna decidió romper el silencio cuando una tragedia personal la sacudió profundamente. Su hijo Jonathan, quien había servido como marino en los Estados Unidos, fue hallado sin vida en una playa de Okinawa. La noticia de su fallecimiento la destrozó, pero lo que más la desconcertó fueron las circunstancias en que ocurrió. Jonathan había formado parte de la Marina por 8 años y llevaba una vida aparentemente estable, aunque su matrimonio atravesaba una crisis. De acuerdo con Mirna, su hijo había sido infiel a su esposa con una compañera de la Marina, quien al quedar embarazada le exigió que se divorciara para poder formalizar su relación. A pesar de las dificultades, Mirna intentó brindarle apoyo, animándolo a separarse y a casarse con su amante. Jonathan terminó contrayendo matrimonio con ella y juntos tuvieron una hija, pero las tensiones no desaparecieron. Aunque él dejó la Marina, su esposa continuó en el servicio militar, lo que complicó aún más la dinámica familiar. Un día, Mirna recibió una llamada desgarradora de su nuera, quien le informó que el cuerpo de Jonathan había sido encontrado en una playa de Okinawa. La noticia fue un golpe demoledor para ella,
pero lo que más la inquietó fueron las circunstancias de su fallecimiento. Las sospechas comenzaron a rondar su mente. ¿Por qué su hijo, tan joven, apareció muerto en una playa? ¿Qué había sucedido realmente? Con el tiempo, Mirna empezó a sospechar que su nuera, quien también pertenecía al ejército, podría estar involucrada en su muerte. Desesperada por respuestas, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Hizo pública su verdadera identidad y reveló que era hija de la India María y Raúl Velasco. Ya no preciso nada más. Según ella, tras todo lo que ha experimentado, sus mayores recompensas en la vida no han sido materiales, sino sentimentales. En sus propias palabras, si no llega el amor, que lleguen los millones. Mirna sostiene que ha acumulado grandes cantidades de dinero a lo largo de los años, sobre todo en los casinos, y se considera afortunada por ello. He ganado en Las Vegas, he ganado en boletos raspables, algo me dice que voy a ganar el Powerball. Bromea mientras nos cuenta sobre su increíble fortuna. La revelación de que la India María y Raúl Velasco eran sus progenitores biológicos impactó a muchos, pero para Mirna fue solo una pieza más de un rompecabezas sumamente complejo. A lo largo de su existencia, ha enfrentado un abandono emocional que nunca logró superar completamente. Y el descubrimiento de su verdadero origen fue solo la punta del iceberg en una trayectoria marcada por la incertidumbre, la deslealtad y la constante búsqueda de respuestas. Lo que comenzó como la historia de una familia fracturada, se convirtió en una crónica repleta de giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Mirna no solo ha tenido que asimilar la difícil verdad sobre sus padres biológicos, sino que también ha debido enfrentar las complejas relaciones con su familia adoptiva y las tragedias que el destino puso en su camino. Desde la pérdida de su hijo hasta la revelación de su identidad, su vida parece un melodrama de aquellos que permanecen en la memoria. Tras confirmar su origen mediante pruebas de ADN, Mirna continúa alimentando el misterio con nuevas revelaciones que solo agregan más enigmas a su historia. No solo ha demostrado científicamente que la India María era su madre, sino que también ha establecido vínculos con más miembros clave de la familia Velasco, sacando a la luz secretos que van mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Un momento clave fue cuando Mirna se puso en contacto con Pablo Velasco, nieto de Raúl Velasco. Pablo le propuso un negocio ambicioso: revivir el emblemático programa Siempre en Domingo, modernizándolo y utilizando el nombre Siempre en Domingo por siempre. La oferta incluía una cantidad tentadora de 5.300.000 pesos, pero las grandes cadenas como Televisa y TV Azteca no mostraron interés en el proyecto. Aunque Pablo se sintió indignado por la falta de apoyo, Mirna, con cautela, optó por no invertir su dinero en un proyecto que no parecía contar con el respaldo suficiente. Pero la historia no termina ahí. Otra figura familiar emergió: Dayana Velasco, hermana de la India María y por ende, tía de Mirna. Este encuentro fue revelador. Al ver a Dayana por primera vez, Mirna experimentó una conexión instantánea, como si finalmente hubiese encontrado una parte de su identidad perdida. Este instante fue tan trascendental para ella que lo describió como algo profundamente sanador, una sensación de tranquilidad en el alma que le otorgó significado a su extenso camino emocional. En el año 2022, Mirna decidió ir un paso más allá y probar suerte en la industria del entretenimiento, un ámbito que, al parecer, lleva en la sangre. Fue invitada a formar parte de la telenovela Sangre Negra, donde compartiría créditos con el actor Eric Estrada. Lo curioso es que Mirna no tuvo que pasar por una audición. Según ella, era como si la genética la hubiese preparado para ese instante. A pesar de no contar con experiencia previa en la actuación, se sintió segura de que su talento natural la haría destacar, y así lo logró, demostrando que su historia tenía aún mucho por revelar. Si hubiese continuado con vida, le habría expresado su gratitud por no haber tomado la decisión de interrumpir su existencia cuando aún se encontraba en su vientre.
Era un instante de reconocimiento por la oportunidad de haber experimentado la vida y, pese a todos los obstáculos, haber llegado hasta donde estaba. En cuanto a figuras como Ana Gabriel, Myrna no ocultó su respeto por la intérprete. Le envió un afectuoso saludo y confesó ser seguidora de su música, deseándole lo mejor. También intentó acercarse a los descendientes de Raúl Velasco, pero sus esfuerzos fueron en vano. Incluso buscó contacto con Karina Velasco, pero aparentemente fue bloqueada en redes sociales, lo que añadió otro episodio a las complicaciones en su relación con la familia Velasco. En el año 2023, Myrna tomó la determinación de reabrir la investigación sobre el fallecimiento de su hijo Jonathan, un exmilitar estadounidense que fue hallado sin vida en una playa de Okinawa. La tragedia que marcó su existencia y que, según ella, nunca recibió una indagación adecuada, seguía siendo una interrogante sin resolver. Mientras tanto, comenzó a difundirse un rumor que agregaba un nuevo giro a esta historia familiar que parecía interminable. Se decía que Ana Gabriel, en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, había decidido hablar abiertamente sobre sus orígenes, asegurando que la India María era su madre biológica. Aunque la grabación nunca fue divulgada oficialmente, los rumores indicaban que Ana Gabriel, conmovida, había relatado las circunstancias adversas que llevaron a su madre a entregarla en adopción. También mencionaba que, a lo largo de su vida, mantuvo comunicación con la India María, quien incluso la impulsó a seguir su camino en la música, ayudándola a abrirse paso en la industria. Si esta versión fuera cierta, la trayectoria de Ana Gabriel sería, sin lugar a En noviembre de 2023, la cantante Denise Guerrero, vocalista de Belanova, salió al paso de los rumores que la vinculaban con la India María o con Raúl Velasco. Con una combinación de humor y contundencia, desmintió las especulaciones. En una entrevista, Denise aclaró que, aunque comparte una esencia mexicana con todos, su familia proviene de los Mochis y no guarda ninguna relación con los Velasco. Desmintió así las versiones que incluso la ligaban con la icónica figura de la India María, destacando que su madre es de Sinaloa y, de paso, enfatizó que la India María, a quien consideró una mujer inteligente y preparada, no era su progenitora. Sin embargo, mientras algunos rechazan tales lazos, otros se adentran en el auténtico legado de María Elena Velasco, quien fue mucho más que la entrañable India María, ese personaje que conquistaba con su astucia y sentido del humor en cada una de sus películas. La historia real de María Elena es la de una mujer versátil que se desempeñó como bailarina, actriz, comediante, guionista e incluso productora. Su talento iba mucho más allá del personaje cómico que la llevó a la fama. Su vida estuvo marcada por la lucha, la creatividad y una profunda pasión por el arte. Nació en Puebla, donde tuvo una infancia modesta, sin lujos, pero sin necesidades extremas. No obstante, su vida dio un vuelco cuando perdió a su padre, quien era el único sostén económico de la familia. Esta situación obligó a su madre a tomar la difícil decisión de trasladarse a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. En la gran urbe, María Elena comenzó a trabajar como bailarina en el legendario Teatro Tívoli. Aunque no tenía un papel protagónico en la escena, su carisma le permitió obtener trabajos constantes en distintos foros, como el Teatro Blanquita. Su incursión inicial en el mundo del espectáculo no fue sobresaliente, pero el destino tenía reservadas nuevas oportunidades para ella. Poco a poco, fue ascendiendo hasta encontrar su camino en la comedia y la actuación. En sus primeras intervenciones cinematográficas, en cintas como Los derechos de los hijos y México de mis recuerdos, interpretó papeles de empleada doméstica, sin gran notoriedad, pero que le permitieron compartir escena con figuras de renombre como Fernando Soler, Joaquín Cordero, Elvira Quintana y Fernando Soto Mantequilla. Estos primeros personajes fueron solo el comienzo de su ascenso, pues con el tiempo comenzó a ganar reconocimiento. Más allá de su faceta cómica, María Elena Velasco fue una mujer apasionada por la danza.
un interés que compartía con su hermana Susana. Desde pequeña, demostró una habilidad innata para el ritmo y el movimiento, algo que marcaría su carrera. Su biografía oficial resalta su matrimonio con el actor y coreógrafo Julián de Meriche, con quien tuvo 2 hijos, Iván, quien se convertiría en productor y director, y Goretti, quien seguiría sus pasos en el ámbito artístico, destacando tanto en la actuación como en la escritura. Su vida no solo fue un ascenso en el cine y la televisión, sino que también, cuando hablamos de la India María, lo primero que viene a la mente es esa mujer sencilla, torpe pero encantadora, que hacía reír a todos con su humor inocente y sus enredos imposibles. Fue un personaje tan entrañable que terminó por convertirse en un símbolo del cine mexicano. Pero detrás de los aplausos, de las películas que marcaron época y de la risa fácil, se escondía una realidad mucho más dura y oscura. Una verdad que la propia actriz decidió confesar cuando ya tenía 74 años, dejando al público en completo asombro. Su revelación no hablaba de la gloria, sino del sacrificio. Admitió que en algún momento de su vida, empujada por la necesidad y la desesperación, había tenido que tomar una decisión que nunca imaginó: separarse de sus hijos, incluso venderlos para poder sobrevivir. Estas palabras fueron como un rayo inesperado en el corazón de sus admiradores, quienes siempre habían visto en ella a una mujer fuerte, alegre y sin preocupaciones. Pero la realidad, como casi siempre, era muy diferente. La confesión de la India María expuso lo que muchas mujeres de su época vivieron en silencio: una lucha constante contra la pobreza, los prejuicios y la falta de oportunidades. Aunque ante el público, ella representaba a la mujer humilde que lograba salir adelante con picardía y buen humor, en su vida personal enfrentó situaciones donde no había risas, sino lágrimas escondidas. Este misterio, que durante décadas estuvo guardado, sacudió la memoria colectiva de México. Como una de las actrices más queridas, pudo atravesar un dolor tan grande sin que nadie lo supiera. ¿Qué clase de soledad la acompañaba detrás de las cámaras cuando el público solo quería verla sonreír? Lo impactante no fue solo lo que reveló, sino cómo lo dijo, sin adornos, con una honestidad brutal que desarmó a todos. Ella no buscaba lástima ni justificar su pasado, simplemente quería mostrar su verdad, una verdad que llevaba décadas guardada. Fue su manera de gritarle al mundo que, aunque la veían como un ícono de comedia, en realidad era también un ser humano marcado por decisiones dolorosas y consecuencias irreversibles. Ese secreto no destruyó la imagen de la India María, al contrario, la hizo más humana. Mostró que la risa que regalaba al público muchas veces nacía de un lugar lleno de heridas. Y quizás eso explica por qué conectaba tanto con la gente. Porque detrás de la máscara de comedia había una vida cargada de pruebas que ella transformaba en arte. La confesión nos recuerda que las estrellas también lloran, que incluso los ídolos más queridos cargan con sombras que rara vez se atreven a compartir. Y en el caso de la India María, su secreto quedó como un legado de verdad y dolor, un recordatorio de que el éxito no siempre borra las cicatrices del pasado. Después de aquella confesión, muchos quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. La imagen de la actriz que había hecho reír a todo un país se transformó en cuestión de segundos. De pronto, el personaje alegre quedó de lado y emergió la mujer real, María Elena Velasco, la persona detrás del disfraz de la India María. Ella misma explicó que no fue una decisión tomada por capricho ni por indiferencia, sino por pura necesidad. Las circunstancias la obligaron a elegir entre morir de hambre con sus hijos o dejarlos ir con la esperanza de que pudieran tener una vida mejor. En esos tiempos, ser mujer, ser pobre y ser madre soltera era casi una condena social. No había redes de apoyo, no había oportunidades, y mucho menos alguien dispuesto a tenderle una mano. Ese dilema la persiguió durante décadas. El público nunca lo imaginó,
porque la veía siempre con una sonrisa en pantalla, improvisando ocurrencias que parecían brotar de manera natural. Pero en el fondo, la risa era un escudo, una manera de ocultar un dolor que jamás se atrevió a confesar en sus años de mayor fama. A sus 74 años, cuando ya sentía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su última etapa, decidió abrir el corazón y dejarlo todo claro. Su voz, quebrada por la edad pero firme en la intención,